Ya estoy grabando. Entonces, la principal ventaja de las DApps, o sea, de las aplicaciones completamente descentralizadas, es la seguridad. Esto no ocurre en el caso de las aplicaciones centralizadas, ya que esas aplicaciones centralizadas corren sobre unos servidores centrales de la plataforma o de la empresa que nos está prestando ese servicio. Entonces, si en algún momento se ve atacado, pues obviamente se va a afectar la continuidad del servicio y la aplicación, pues obviamente va a dejar de funcionar. Un ejemplo de una aplicación centralizada, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, todos sabemos que pertenecen a una empresa específica y si hay un ataque o si alguno de sus servidores se cae, pues obviamente deja de funcionar y uno podría pensar y decir, pero WhatsApp dejar de funcionar, pero creo que todos hemos vivido los fallos que ha tenido el WhatsApp o el Instagram. Entonces, pues definitivamente si se cae, se cae y no se cae en una parte específica, sino que hay la probabilidad de que se caiga en todo el mundo o en áreas muy grandes del mundo. Esto no va a pasar en las aplicaciones descentralizadas de la blockchain, porque como les decía, se valida por nodos y cada uno de estos nodos tiene una función específica. Entonces, si alguno se cae, pues hay otros como que lo cubran. Bueno. Otra ventaja es que son completamente descentralizadas y aunque se los digo y se los repito y se los repito desde que empezamos las clases, la descentralización es una gran ventaja y es una ventaja muy importante dentro de las DApps, sobre todo para aquellas aplicaciones que tengan un nivel muy elevado de tolerancia a los fallos. Es una ventaja realmente competitiva que se incrementa con el tiempo, pues conforme más grande se haga la red en la que se apoya esta DApp, pues más ordenadores o nodos, por así decirlo, o validadores, como les digo yo, tendrá ese sistema y más complicado va a ser que se caiga o se colapse. Entonces, definitivamente, esa descentralización es muy, muy buena y muy importante en todo esto que tiene que ver con el mundo de la blockchain y de las criptomonedas. Otra de las ventajas es que están basadas en software libre. Entonces, como ustedes ya saben, uno de los grandes pilares de todas estas tecnologías que estamos conociendo y en este caso de las DApps es que su construcción se ha desarrollado en torno a software libres. Entonces nos permite que exista realmente una gran comunidad de desarrolladores detrás de estos servicios y que realmente le pueden estar dando soporte a la red, lo cual nos permita que su alcance sea muchísimo más elevado y su nivel de transparencia y seguridad sea pues muchísimo más alto. Ya les voy a hablar sobre las DApps que existen en la blockchain, Isabel. De hecho, más adelantico les tengo como algunos proyectos de DApps para que los conozcan directamente. Bueno. Entonces, eso en cuanto a las ventajas y unas diferencias entre una aplicación descentralizada y una aplicación centralizada pueden ser, por ejemplo, hay diferencias en su backend, o sea, cuando hablo del backend estoy hablando de lo que hay detrás del software, ¿no? Como la tecnología que hay por dentro y lo que la hace funcionar. Definitivamente en el caso de las aplicaciones tradicionales, toda esta tecnología o toda la lógica o todo el desarrollo está centralizado en un servidor central, ¿cierto? Entonces, digamos, toda la tecnología y el desarrollo de WhatsApp, Facebook e Instagram está centralizado en una empresa que se llama Meta, en donde la persona que lo dirige, por decirlo así, es Mark Zuckerberg, entonces está centralizado. ¿Listo? Entonces nos debemos acomodar, si queremos usar estas aplicaciones, nos debemos acomodar a las reglas que ellos nos exigen. Sin embargo, en las DApps, o sea, en las aplicaciones descentralizadas, el backend o la lógica detrás o la tecnología detrás está relacionado a un smart contract o contrato inteligente que se ejecuta en una blockchain. Puede ser una blockchain como
la red de Binance, como la red de Ethereum, como la red de Solana. Acuérdense que les había dicho que cada una tiene su propia red. Entonces, esto le otorga una serie de ventajas, como que al ser basado en estos smart contracts o en estos contratos inteligentes, hace que sea pública. Entonces, esto nos garantiza un nivel bastante alto de transparencia y de seguridad. ¿Listo? Otra de las diferencias es, por ejemplo, el almacenamiento de los datos. Entonces, podemos ver diferencias en una aplicación tradicional y en una aplicación descentralizada, que son que, por ejemplo, todos los datos en las aplicaciones normal, aplicaciones simplemente, en las apps, pues las alojan en un ordenador central. Y cuando hay un ataque o algo, pues esto puede ocasionar pérdida de la información de los usuarios, inclusive así es como se presta para que vendan los datos de los usuarios a ciertas empresas. Creo que ya hemos escuchado alrededor de esto, han habido noticias muy, muy importantes sobre la información de las personas en las apps. Mientras que en las DApps esto no ocurre, ya que como son descentralizadas, los datos quedan almacenados en la red de los ordenadores de la blockchain. Y recuerden que primero son varios los validadores y pues aquí se puede garantizar que no se pierdan los datos del usuario, además de que están abiertos al público, como les acabé de decir hace un momentito. ¿De dónde salieron las DApps? Realmente las DApps no es algo como que sea tan reciente, llevan con nosotros bastante tiempo. Inicialmente las DApps eran las redes P2P o peer-to-peer o persona a persona, unas de las más conocidas y más atacadas porque fueron las principales y con las que se empezó todo son, por ejemplo, Napster, Emule o BitTorrent, que eran aplicaciones en las que se subía información y lo que hacíamos era descargarlas y ellas se aprovechaban de diferentes nodos o de diferentes servidores que habían a nivel mundial donde podíamos descargar la información. No sé si alguno de ustedes alguna vez usó Ares. Yo recuerdo que, bueno, yo ya tengo bastantes años, entonces usé Ares y me acuerdo que uno tenía que esperar como que hubieran personas unidas al otro lado de la red para usarlo. Sí, ¿sabes? Ya, eso hace mucho. Los que usaron Ares están como yo, ellos me entienden. Pero teníamos que esperar a que hubiese otra persona detrás de la red como teniendo esa información para poder cogerla, pero realmente era anónimo. Entonces, esto era estamos en las mismas, Isabel. Entonces, nos conectábamos al ordenador por la red de BitTorrent y podíamos acceder y descargar contenidos que estaban en el ordenador de los otros usuarios, ¿cierto? Y así usábamos el contenido que estaba disponible y se descargaba por medio de terceros y era de verdad, se podía sentir la descentralización desde ese momento. Entonces, realmente el concepto de DApp o de aplicación descentralizada va muchos, muchos años atrás y esto fue más o menos como en el año 2000, ¿qué les digo yo? Esto fue como, no, es que ni siquiera los 2000, yo creo que hace como unos, sí, como al comienzo de los 2000, como hace como unos 20 años, ya se sabía de eso. Y luego, yo creo que inclusive antes, en el 2009 se dio un salto muy, muy grande, que fue cuando nació el Bitcoin. Y la primera DApp como tal en el mundo que utilizaba blockchain ya nació en el 2014 bajo la red Ethereum y de ahí le siguieron otros proyectos muchísimo más importantes. Ustedes, como les decía en otras clases, todo empezó sí con el Bitcoin y con todo este desarrollo, pero así como ha avanzado el Internet en el transcurso de la historia, también ha avanzado y a pasos todavía más grandes todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain. Entonces ya, por ejemplo, no es una tecnología blockchain común y corriente, ya pasamos a la tecnología blockchain 2.0 y ya estamos en la 3.0 y ya vamos para la 4.0. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Es que responde, o sea, la tecnología
responde a las necesidades de las comunidades y de las personas. Entonces, inicialmente lo único que hacíamos era hacer como transacciones de criptomonedas. Después dejamos de hacer transacciones, o sea, las seguimos haciendo, pero lo único que hacíamos no era eso, empezamos con los contratos inteligentes y todo lo que se abrió cuando se abrió la red de Ethereum. Entonces salieron los contratos inteligentes, los NFTs, y de ahí se desarrolló un mundo gigante. Y aparte de eso, empezaron los terrenos y después el metaverso y el GameFi y bueno, todas estas cosas que hemos visto. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto va demasiado rápido. Es algo que responde y responde y responde a las necesidades de las comunidades, de las personas que conocen criptomonedas, y como ustedes saben y les he dicho, en el mundo hay más o menos de un 4 a un 5% de personas que realmente conocen y han escuchado hablar sobre la blockchain o sobre las criptomonedas. Y de ese porcentaje, hay un porcentaje muy poco que realmente conoce y tiene bases sobre este tipo de tecnologías, porque muchos lo conocen es simplemente como que han escuchado hablar o el vecino les cuenta algo, cosas así. Entonces, hay muchísimo desconocimiento alrededor. Entonces, imagínense cómo va a ser cuando el mundo realmente lo conozca. Entonces, de verdad, esto lo digo es para que aprovechen toda la información que tienen aquí, no solamente la información teórica, sino que, por ejemplo, cuando Dani empieza a contarnos sus experiencias, de verdad que pónganle muchísimo cuidado a todas estas cosas porque son muy valiosas y ustedes van a empezar a adquirir, que es de verdad, eso sí es muy chévere, ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad, a adquirir conocimientos por medio de la experiencia de otras personas, porque es una tecnología tan reciente que yo creo que muchas personas, ni siquiera en las universidades que en este momento están estudiando economía y finanzas, tienen acceso a esta información. Entonces, esto es supremamente valioso. Como les estaba contando, en el 2014 apareció como la segunda DApp que utilizaba a la blockchain por medio de Ethereum, y ella usaba el lenguaje de Solidity. Solidity es el lenguaje que utilizan, es el lenguaje de los programadores, de los ingenieros de sistemas que son programadores, y ellos construyen los contratos inteligentes. ¿Esto qué hizo? Pues impulsó muchísimo esa tecnología. Y el secreto real de estas aplicaciones es precisamente la descentralización, que no lo controla alguien específicamente, sino que lo controlamos todos los que estamos dentro de la comunidad blockchain. Entonces, es muy chévere. Por ejemplo, como el metaverso de Fortnite está controlado por una empresa específicamente. Pero, por ejemplo, el de Decentraland, para los que conocen el metaverso de Decentraland, que es una DApp, es completamente descentralizada y abierta, que la controlan y realmente la desarrollan los usuarios, y cada uno de los mundos que están ahí es realmente desarrollado por los usuarios y por las comunidades que pertenecen a esos metaversos. Entonces, realmente es algo como muy valioso que se está desarrollando en la tecnología, y hay que aprender a usar y hay que aprender como a desarrollarlo y a movernos dentro de ese mundo descentralizado de las aplicaciones descentralizadas, o sea, de las DApps. Dentro del mundo de las DApps también encontramos diferentes niveles o categorías. Están, por ejemplo, las del nivel 1, que son aquellas aplicaciones descentralizadas que funcionan en su propia blockchain. Luego tenemos las de nivel 2, que son aquellas que están alojadas en una blockchain que no es propia y que funcionan a base de los tokens. Entonces, es por decir algo, no sé si alguno de ustedes conoce la PancakeSwap. Es una DApp descentralizada que funciona no bajo su propia blockchain, sino, por ejemplo, bajo la blockchain de BSC, o sea, la de Binance Smart Chain. Entonces, está usando otras blockchain para poder funcionar. Hay otras aplicaciones descentralizadas que son de tercer nivel, y estas utilizan a las del nivel 2 para poder funcionar correctamente. ¿Listo?
Ahora venimos con los ejemplos de aplicaciones descentralizadas, como nos lo estaba pidiendo nuestra amiga Isabel. Una de ellas, y que es muy, muy, muy famosa, de hecho yo creo que ya no es tan famosa, aquí está. Son los CryptoKitties. Estos chiquiticos que pueden ver ahí. Entonces, es muy famosa. Ellos son un juego de coleccionar gatitos digitales que están adornados en torno a distintas temáticas. Esto es una DApp que está alojada en la blockchain de Ethereum. Es una DApp de nivel 2 y es una de las más antiguas que existen. Su auge y su popularidad fueron aproximadamente en el 2017, 2018, y ustedes dirán, bueno, pero eso no es tan antiguo. Pero pues en el mundo de las criptomonedas, como les decía, que va creciendo rápidamente, eso es hace muchísimo tiempo. Sobre todo porque también convirtió un gran mercado de, como de la especulación. Entonces, ¿y por qué la especulación? Porque estos gatitos se comerciaban teniendo en cuenta su rareza. Entonces, entre más raros, se generaba muchísima más especulación alrededor de ellos y obviamente en el mercado de compra-venta de CryptoKitties, los retornos eran altísimos, de hecho todavía lo son, altísimos, altísimos, altísimos. Entonces, eh, cada uno de estos gatitos obviamente es 100% digital, tiene una propiedad específica para la persona que lo compra y no se pueden ni replicar, ni destruir, ni robar, o sea, porque ellos van por la red de blockchain y son bien interesantes estos CryptoKitties. Aquí para que vean un poquito. Entonces, como pudieron observar en el video de los CryptoKitties, ustedes dirán que esto es, algunos dirán que les parece ridículo, a otros les parecerá súper interesante y chévere. Entonces, como se pudieron dar cuenta, uno lo que hacía en su momento era coleccionar, adquirir un gatito y luego adquirir otro y que ellos como que se mezclaran, como decirlo, por ejemplo, como en un ADN virtual y generaran otro gatito. Obviamente este gatito que se genera, o sea, el hijito, eh, tiene unas características diferentes y es probable que sea muchísimo más raro que sus padres. Entonces, entre más raro, si vieron que al final le hacía súper raro, entre más raro, tiene un costo muchísimo más alto en el mundo de las coleccionables, de los NFTs y de las criptomonedas. Entonces, esta es una DApp que fue muy, muy famosa. De hecho, yo creo que todavía lo es. Pues ya no tanto, pero pues sigue siendo algo muy emocionante. Hay personas que todavía están como muy interesadas en el mundo de estos criptogatitos. Bueno, otro ejemplo, ahí para que Isabel viera los ejemplos de las DApps. Otro ejemplo, por ejemplo, está MarketDAO. Una de esas es que en el mercado de las stable coins, que es un mercado muy grande, es en muchísimos millones de dólares, de euros, o de lo que, como lo quieran decir, se han desarrollado un gran número de DApps en torno a este mercado y uno de los ejemplos más exitosos ha sido MarketDAO. MarketDAO es una plataforma que nos permite comprar stablecoins. Ustedes ya saben, obviamente, que las stablecoins son monedas que tienen un valor que no varía demasiado en el mercado, o sea, suele ser como equitativo al valor del dólar estadounidense.
Entonces, posteriormente nosotros pudiésemos ceder nuestras stablecoins a la plataforma y a cambio ellos nos ofrecen una rentabilidad fija anual. Acuérdense que les había hablado del APY, del APR la vez pasada, que puede oscilar aproximadamente en un 6%. O sea que dentro de las DApps puedo conseguir NFT. Sí, dentro de las DApps puedes comprar NFTs, puedes hacer transacciones con criptomonedas, puedes hacer muchísimas cosas. Realmente el término DApps, como se los estaba diciendo inicialmente, o sea, todo esto se los cuento para que como que al final se den cuenta de que las DApps realmente son aplicaciones común y corriente, como cualquier aplicación, pero estas aplicaciones son descentralizadas y van dentro de la red de blockchain. Y hay diferentes niveles de acuerdo a la red por la que vayan. Entonces, básicamente es eso, pueden ser de NFTs, pueden ser aplicaciones similares a las de un banco o una casa de cambios, como por ejemplo MarketDAO. Puede ser, por ejemplo, una que se llama, Daniel, cuéntame. Sí, quería comentar, o como que aclarar por la pregunta que vi, o pues dar otro punto de vista, que sí, digamos, está la blockchain, dentro de la blockchain están los contratos inteligentes, dentro de estos contratos pueden ser tokens, o sea, pueden ser monedas, pueden ser los NFT o pueden ser otro tipo de cosas. Las dApps, que son las aplicaciones, lo que hacen es conectarse a la blockchain y llamar, según cómo estén configuradas, llamar a los NFT o a las monedas y hacer pues el proceso para el cual estén programadas. Entonces, algo que puede generalizar todo sería, no sé si ingresas a OpenSea, que es un mercado de NFTs, como tal, él no es dueño de los NFT ni de los contratos, pero es una aplicación que se conecta a la blockchain y permite el intercambio o la venta de estos proyectos. Y es como una interfaz, es entre comillas simple lo que hace, que es manejar la venta y compra de los NFT. Y PancakeSwap, pues supongo que ya explicarás los otros usos que tiene, que es conectado es a las monedas, no a los NFT, pero como tal, todos son contratos que están conectados a esa aplicación. Exacto, como acaba de decir Daniel, realmente, miren, pueden ser como OpenSea, que tiene todo que ver con los NFTs, con los coleccionables, con muchísimas cosas alrededor de los NFTs y es una aplicación. Y digamos está PancakeSwap, que tiene todo que ver como con la parte de los tokens, de hacer trading, de hacer intercambio de criptomonedas. Ay, aquí se me conectó, pero bueno, no importa. Entonces, realmente lo importante es que estas aplicaciones sean descentralizadas. ¿Cómo puede saber uno si las apps que usa son descentralizadas? Por lo general en la blockchain, la mayoría son descentralizadas porque es como el sentimiento de la blockchain. Recuerden que cuando algo va por la blockchain, como les decía, para ser descentralizado, es validado por diferentes nodos. Aparte de que es validado por diferentes nodos, no te pide como, o sea, digamos, te puede pedir que conectes la wallet, obviamente para que entren, pero no necesariamente te tiene que pedir tu KYC como como les diría, como su identificación, por así decirlo, no les va a pedir, digamos, como un banco. Un banco les pide dónde viven, eh, qué hace, nos pide todo, los documentos, todo. Una DIA no nos va a pedir nada de esto, ¿por qué? Porque es completamente descentralizada y realmente no les interesa esta información. Simplemente les interesa que tengamos una wallet con puede ser con unas criptomonedas con las que podamos hacer transacciones y estar dentro del mundo cripto. Edward. Sí, exacto, sí, era para complementar lo que estás diciendo, es como colocar el ejemplo de cuando hacemos una compra en una aplicación tradicional como, no sé, Spotify o de pronto, no sé, el mismo Mercado Libre
o en Rappi, ¿sí? Cuando entramos a este tipo de aplicaciones nos piden una serie de requisitos para el tema de pagos, ¿sí? Y se manejan unas pasarelas de pagos para que se conecten directamente a nuestro banco, ¿sí o no? Entonces, eso aplica en el modelo tradicional de aplicaciones en la Internet que ya conocemos. Entonces, en blockchain, la DApp lo que hace es que conecta directamente la interfase a una wallet, ¿sí? Y en esa wallet es en donde nosotros, a través de diferentes protocolos de blockchain, hacemos los pagos, pero totalmente descentralizados, que pues obviamente, ¿a qué me refiero con descentralizados? Que no hay ningún tipo de, no nos está, la página o la plataforma no nos está pidiendo ningún tipo de verificación para determinar que somos nosotros los que estamos haciendo la compra, sino solamente nos identifica es la wallet como tal. ¿Vale? Exacto, así tal cual como lo acaba de decir Eduard. Entonces, por ejemplo, aquí acaban de hacer una pregunta en el chat, dice Isabel, ¿Binance es descentralizada? Bueno, pues Binance se mueve por medio de la red de Binance, o sea, tiene su propia red, por así decirlo, y por la blockchain. Sin embargo, nos exige nuestro KYC, o sea, nos exige tener una identificación, nos exige inclusive un recibo de servicios públicos de donde estamos viviendo para verificar muchas cosas, pero es porque en el mundo de las criptomonedas las cosas están cambiando muy rápido y un exchange tan grande como Binance tiene que cubrirse de ciertas acciones de algunos de sus usuarios. Y lo que hace, lo que busca con este tipo de identificación o de verificación es realmente como asegurar y darnos la seguridad a las personas porque ellos tienen ciertos mercados como por ejemplo el P2P y se hacen unas transacciones que requieren tener como un nivel más alto de seguridad a pesar de que van por la blockchain. Entonces, pues en este momento dicen que es descentralizada, pero no del mismo, o sea, es descentralizada porque está dentro de la blockchain, pero no tiene el mismo nivel de descentralización como otros exchanges. Definitivamente en este momento de la historia no, ¿cierto? ¿Alguno tiene algo más que decir? Eso. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre las DAO. Y como sus siglas lo dicen, las DAO en inglés significan decentralized, o sea, también son descentralizadas, autónomas también, y pues obviamente son una organización. Entonces, ¿qué más nos dice ahí? Que se puede escribir como un protocolo de blockchain completamente abierto y gobernado por un conjunto de reglas, no por personas ni por entidades, sino por un conjunto de reglas, que si bien sí son creadas por sus miembros y que se ejecutan automáticamente sin necesidad de los intermediarios. Es prácticamente basado en todo lo que tiene que ver con los smart contracts o con los contratos inteligentes. ¿Listo? Básicamente eso es una DAO y está controlada, como les acabo de decir, por algoritmos o por los smart contracts. No están vinculados a ninguna leyes en particular, ya que están controladas por la blockchain. ¿Qué más? ¿Cómo funcionan las DAOs? Entonces, por ejemplo, lo primero que necesitan tener las DAOs es como unas reglas del juego, por así decirlo. O sea, previamente ellos tienen como unas normas, las cuales los rigen y que deben ser implementadas por medio de un contrato inteligente. Una vez se realiza este proceso, las DAOs tienen que hacer como un siguiente paso, que es la financiación, o sea, como la financiación de un proyecto, por así decirlo. Y entonces, para ello, tienen la necesidad de crear tokens.
Y estos tokens pueden ser comprados o utilizados para pagarle a quienes realicen un trabajo específico dentro de esa organización, por así decirlo. Entonces, esas personas, por ejemplo, si uno mina una moneda, pues es recompensado con sus tokens, y por otro lado, al invertir en una de estas DAOs y comprar sus tokens, a los usuarios nos dan como un derecho al voto. O sea, nos dan como la opción de poder opinar dentro de estas DAOs. O sea, tenemos como voz y voto dentro de estos proyectos. Y esto puede influir en el funcionamiento de estos ecosistemas. Una vez que todo esto termina, la DAO ya empieza a funcionar de manera autónoma y sin tener en cuenta a nadie, a ninguna persona. Creo que se me bajó la calidad del internet, pero bueno. Al igual que el resto de redes, también son de código abierto, las normas y las transacciones quedan registradas en el gran libro de la blockchain, son plataformas completamente transparentes. Después de que ya salen en funcionamiento, todas las decisiones que se toman en consenso entre las personas que compraron esos tokens para participar en la fase inicial de las DAO, y luego se vota sobre la propuesta por el resto de la red para que pueda ser aplicada o no. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿cómo funciona? Pudiésemos decir que el DAO es una asociación. Es una asociación de personas, pero es completamente autónoma y descentralizada. Entonces, simplemente las personas que están asociadas a esta asociación, valga la redundancia, pues pagan sus cuotas respectivas, y por pagar esas cuotas, pues les dan unos derechos a elegir sus actividades, bueno, a todo lo que tiene que ver como con ese proyecto específicamente, y esto lo hacen gracias a los contratos inteligentes. Y además los asociados también pueden tener sus respectivos tokens, y mediante estos tokens ellos pueden decidir. Obviamente no deciden aleatoriamente, sino que se hace un consenso sobre las decisiones más famosas, más comunes, más rutinarias, por así decirlo. E incluso se pueden llegar a desbloquear fondos para gastos concretos que pueda tener esta organización específicamente. ¿Listo? Entonces, unas de las DAOs más famosas, por ejemplo, son los de la criptomoneda Dash. Dime. ¿Vas a decir algo? No, bueno. Las de la criptomoneda Dash, ella está basada en el sistema, en este sistema de las DAO, y también en BitShares. O sea que es como unos intercambiadores de monedas, ¿sí? Y como todo lo relacionado con las DAO son propuestas nuevas que pueden funcionar o no, y seguramente se pueden adaptar mejor a algunas y otras no. Por eso decimos que el mundo de las criptomonedas es muy, muy, muy volátil. ¿Y qué es lo primero que hacemos antes de participar en un proyecto de una DAO? ¿Qué hacemos? El DIOR. Recuerden, su propia investigación, ustedes revisan las redes, revisan la página, revisan el proyecto. Hay muchas herramientas que además pueden revisar para como evitar caer en scams y en proyectos que realmente pues no tienen futuro. ¿Listo? En esencia, es una manera de gestionar proyectos de forma más abierta y democrática. Proyectos dentro de la blockchain, ¿no? De una forma más abierta y democrática. Y tiene diferentes utilidades. Realmente eso es lo que le da el valor a las DAO. Dentro de sus características encontramos, obviamente, que están incrustadas en un código informático, que se registran todas sus actividades, sus acciones, sus transacciones, todo están registradas en el libro de contabilidad de la blockchain. Entonces, ¿qué significa esto? Que eso lo hace transparente y seguro, completamente seguro.
Eh, también son redes que están optimizadas, que se manejan por medio de los contratos inteligentes, y como se manejan por medio de los contratos inteligentes, pues se ejecutan estas decisiones o estos consensos que tienen las personas que participaron dentro de la DAO, o sea, como los asociados, por así decirlo, automáticamente. ¿Qué más? Obviamente pertenecen a la explosión de los protocolos de las finanzas descentralizadas. Entonces, todas estas DAOs pues son algo muy interesante. Les quería mostrar, también les quería contar, antes que mostrarles esto que les acabo de poner ahí, es como contarles un poquitico sobre en dónde podíamos utilizar las DAOs finalmente. Y bueno, la tecnología de las DAOs pudiese resolver muchísimos como necesidades de las comunidades, ya que esta automatización con la ayuda de los contratos inteligentes nos ayudaría a dar una mejor gobernanza o una mejor decisión sobre algunas decisiones que se puedan tomar dentro de las organizaciones. Entonces, obviamente, si estamos hablando de estos consensos, ¿cuáles serían unas de sus, como de sus beneficios o de las ventajas del uso de esta tecnología? Pudiese ser la igualdad de oportunidad para los interesados, ¿cierto? O sea, para las personas que están interesadas en participar en ese proyecto específico, en esa DAO, tienen una igualdad de oportunidad, simplemente por haber participado. Obviamente, la automatización, otro de los beneficios vendría a ser como que ayuda a tomar mejor las decisiones o mejora la toma de decisiones dentro de un proyecto cuando hay un grupo muy grande alrededor de ese proyecto que quiere opinar o quiere dar las decisiones. También estaríamos eliminando la mala gestión y la burocracia. Esto sería excelente para el gobierno, ¿no? Pero bueno, yo de eso mejor no hablo. Proyectos DAO en la blockchain, por ejemplo, como Ethereum, como la que les mencioné hace un ratico, como MakerDAO. Otros proyectos puede ser como este que les estoy poniendo acá, este CanDAO. CanDAO fue una red social descentralizada que permite una comunicación fluida entre la cadena de bloques y le proporciona un conjunto de herramientas y soluciones superpuestas a conectar las comunidades criptográficas. Bueno, esta plataforma también tiene una cartera de funciones, de utilidades, todo está basado en la cadena de bloques y obviamente los valores fundamentales de este proyecto son las personas, o sea, como las personas que están invirtiendo en este proyecto, el consenso, o sea, el poder opinar de manera igual todos, y que sea algo muy lúdico, o sea, que sea algo muy fácil de usar. Eso es como lo que ellos ofrecen. Ellos ofrecen dentro de su plataforma, ellos ofrecen un pad, o sea que es como un sitio en el que puedes comprar, como que encuentras varias cosas dentro de la blockchain, un shop, un metaverso, bueno, tienen muchísimas cosas que ofrecen dentro de su proyecto. Otro que podemos conocer es el BitDAO, y realmente el BitDAO lo que es una tesorería completamente descentralizada que tiene muchísimos activos de bienes raíces, por así decirlo, de bienes raíces tanto en la vida real como en el metaverso. Y realmente también tiene funciones de hacer intercambio de derivados, y bueno, su objetivo realmente es crear como un valor financiero por medio de esta tesorería.
Entonces, es básicamente. Y otra cosa de la que les quería hablar, ya para terminar, es de Decentraland. Decentraland es un metaverso, es un caso de un metaverso y también es una DAO, por así decirlo, porque es completamente descentralizado, donde uno puede comprar los terrenos virtuales dentro de Decentraland, pero el alcance de su gobernanza es completamente descentralizado. Uno puede opinar frente a sus protocolos de gobernanza, inclusive en este metaverso. En Decentraland le otorgan a los propietarios de cada terreno virtual un poder de voto y depende este poder de la cantidad de propiedad virtual que posean. Entonces, pues es muy interesante. De hecho, fue uno de los primeros proyectos dentro del metaverso en el que las personas realmente se les permitía opinar sobre la gobernanza dentro de este metaverso. Entonces, pues obviamente se abrió un mundo de posibilidades muy grandes. Eh, Inclusive las personas llegaron a apostar, prestar fondos utilizando su tierra virtual como garantía. Entonces, imagínense a dónde podemos llegar con todas mm, estas nuevas tecnologías, por así decirlo. Entonces, pues nada, ya para finalizar, desde el nacimiento de los DAOs, desde los primeros DAOs, cuando les hablé inicialmente, los protocolos de gobernanza descentralizados, completamente descentralizados, han experimentado un crecimiento muy, muy grande y una innovación muy grande dentro de la tecnología que usan. Entonces, en este momento, ni siquiera usan solamente lo de la gobernanza. Cuando hablo de la gobernanza, quiero decir que todos podemos opinar, ¿no? O sea, que todos podemos gobernar de acuerdo a como a la cantidad de terreno o a la cantidad de tokens o a la cantidad de aporte que tengamos dentro de ese proyecto. Entonces, pues también ahí podemos ver cómo estos protocolos de DAO definitivamente están cambiando la tecnología, el mundo, la forma de hacer negocios, el sector financiero. Se le está dando muchísimo mayor valor a las comunidades y a todo lo que creen y alrededor de lo que hacen las comunidades, y para esto se están utilizando obviamente los contratos inteligentes y todas estas plataformas, aplicaciones, organizaciones completamente descentralizadas, que lo que hacen al ser descentralizadas es darle poder, hacer que la comunidad tenga muchísima más como utilidades y responda de verdad a las necesidades que tiene cada comunidad. Entonces, básicamente ese es el tema de las DApps y de las DAOs. Y Daniel va a añadir algo. Sí, no sé si puedo compartir pantalla, quería dar un ejemplo gráfico de todo lo que estás diciendo. Sí, ya mismo dejo de compartir y reviso que listo, ya puedes compartir. Dame un segundo. Listo, quería mostrarles aquí, pues pronto vamos a hablar de esto, que es de una DeFi, que es una aplicación para finanzas descentralizadas, pero ellos manejan, se llama Venus Protocol, y ellos manejan, ¿sí se ve la pantalla? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ellos tienen como, es muy gráfico y es fácil de entender esta parte del DAO, en la cual ellos tienen aquí, como se indica, el peso del voto es según cómo tienen guardadas las monedas, en este caso la XBS, que es la moneda de ellos, según la cantidad de monedas que se tengan y estén bloqueadas en el contrato de ellos, pues se tiene un poder de votación. Y aquí se indica claramente cuánto sería el poder de votación y cuánto se gana por tener esas monedas guardadas.
Adicional a eso, algo que es chévere de ver, que es como en vivo de algo que sucedió hace poco, que fue una caída de una moneda llamada Luna y su par, que se supone que era una moneda estable UST, pues estaba generando problemas muy grandes en estas plataformas de finanzas descentralizadas. Entonces, ya que habían préstamos y colaterales con estas monedas. Entonces, para evitar pues que algo pasara o sea, que hubieran pérdidas masivas en la plataforma a causa de este cambio de precio de la moneda, por ejemplo, aquí se hizo una votación en la que programan el valor de los pares de moneda de Luna y de UST para que, para que quede en cero su factor de colateralidad, por decirlo en español. Entonces, aquí hay una votación, hicieron la propuesta y como tal votaron y fue aprobado. Por lo tanto, ellos están bloqueando estas monedas como un colateral y la están colocando como cero para que no afecte la plataforma. Esto fue una votación pues, que se dio pues, hace poquito. Y también aquí se puede ver no todos son aprobados, aquí pueden ver otra propuesta que fue rechazada. Entonces ahí se indica quién fue el que envió la propuesta, cuáles son las personas que votaron y si fue aprobado o no. Entonces es como una manera clara de ver visualmente el manejo de estas votaciones en aplicaciones descentralizadas, en este caso en una de finanzas descentralizadas, que es Venus Protocol, que prontamente hablaremos de esto más a fondo. Súper, muchas gracias, Daniel, por traernos ese ejemplo tan práctico. ¿Sí ven qué chévere es que venga la práctica aquí a nuestras clases? Súper, Daniel, muchísimas gracias. Entonces, nada, ya son las 10:05. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algo? ¿Si entendieron, no entendieron? Bueno, al parecer todos entendieron. Daniel, es que este grupo es gente pilísima. Entonces, bueno, chicos, cualquier cosa, de todas maneras, ustedes saben que pueden guardar las preguntas para el domingo. A todos muchísimas gracias por estar pendientes de la clase, por compartir. Hoy somos más, pero también entiendo que es que los viernes definitivamente somos poquitos. Pero súper. Entonces, nada, súper bienvenidos. Estén muy pendientes ay, tan linda Erika, sí. Estén muy pendientes de toda la información que les van a poner por el grupo, porque se viene toda la práctica con Daniel. Otra cosa es que no olviden seguir aprendiendo. Definitivamente la mejor forma de hacer crecer nuestro portafolio no es invirtiendo por ahí sin saber. La mejor forma de hacer crecer nuestro portafolio es aumentando nuestros conocimientos. Entonces los invito a que oigan los podcasts, a que sigan la cuenta de Mentum Group y de mentum.group. Entonces, un abrazo para todos y chao, chao.